Hablemos ahora sobre la licencia de tu plugin y la licencia de WordPress. Es una parte muy importante del software. La licencia del software que tú crees pues debe ser de acorde con el sistema que estés usando. En este caso, WordPress usa la licencia GPL en su versión 2. La licencia GPL en su versión 2 es del año 91, así que es una licencia un poco antigua, pero es compatible con muchas otras licencias que también son GPL o que están relacionadas también con la Fundación de Software Libre. Vamos a ver qué es la licencia GPL y algunas cosas que sí se puede y no se puede hacer con la licencia de WordPress. En primer lugar, hemos dicho que para tu plugin tendrías que indicar la licencia en la cabecera de tu plugin. Casi todos los plugins de WordPress usan la licencia GPL. Por ejemplo, en el caso del importador de WordPress, el importador de archivos en formato WXR, pues tiene la licencia GPL2 y hace un enlace a el enlace de la licencia propia en la dirección de gnu.org. También otros plugins pues tienen la licencia más actualizada, la versión 3 o incluso licencias compatibles con la GPL. Como hemos dicho, todo WordPress está licenciado con la licencia GPL y esto hace que todo el código que se cree de WordPress o para WordPress tenga que tener la misma licencia o una licencia compatible. Así que no podrías crear una licencia privativa o una licencia con copyright estricto para un plugin de WordPress. No podrías tener un plugin con ese tipo de licencia. Tampoco puedes hacer que si alguien quiere ver tu código pero no lo tienes liberado, si tu plugin está distribuido, tienes que liberar el código sí o sí. Pero claro, eso nos lleva a mucho debate. ¿Qué pasa si tú desarrollas para un cliente que no quiere liberar su código? Bueno, en este caso sí que hay ciertas cosas que la licencia GPL, aunque no cubra, pero sí otras partes de la licencia sí cubre. Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, desde en el año 2016, en octubre de este año, el creador de WordPress, Matt Mullenberg, pues denunció un hecho de que había pasado con la empresa Wix, que también es una empresa de gestión de contenido o un sistema de gestión de contenido. Él defendía de que se había tomado código liberado bajo la licencia GPL y se había utilizado en la app para iOS de Wix, en este caso. Desde la app de iOS de WordPress se había utilizado código en una app privativa. Entonces, lo que pedía Matt en este caso era que se liberara toda la app de Wix, porque al fin y al cabo no era necesario ir a los tribunales. La licencia GPL te permite coger el código de cualquier sitio e implementarlo en tu propio código sin tener que pedir permiso, solo que tienes que liberar ese código nuevamente. Todo WordPress funciona así y todas las licencias GPL funcionan así. El problema está cuando, como decía antes, tú tienes un cliente o tú trabajas para un gran cliente que no quiere que su plugin o su código sea liberado. Bueno, la licencia GPL te obliga a liberar su código o el código que hayas creado, licenciado bajo GPL, siempre y cuando este código se considere que está redistribuido o distribuido. ¿A qué se considera eso? Pues un ejemplo muy claro es el repositorio de WordPress, el repositorio de plugins de WordPress. Se considera un repositorio de plugins como una distribución de él, igual que cualquier otro marketplace. Así que los plugins que tú veas en CodeCanyon, en GoThings y demás, todos te están licenciados o tienen que estar licenciados con licencias GPL o compatibles. Lo que quiere decir que tienes acceso total al código y si no fuera así, es ilegal. Por lo tanto, es algo denunciable también. El que tú crees un código o un plugin para WordPress no te obliga a distribuirlo. Eso depende de ti. Tú puedes crear un código para WordPress y distribuirlo internamente. Por lo tanto, si solo se usa en tu empresa, no se considera distribución. También tú puedes crear un plugin para WordPress y usarlo tú mismo. Así que el crear un plugin para WordPress no te obliga a tener que subirlo a un repositorio abierto. Cuando sí estás obligado es cuando lo distribuyes a través de un marketplace o algo similar, o un repositorio. Pero, ¿qué pasa si tú estás creando plugins para WordPress on demand, como se suele decir, ¿no? Bajo demanda? Tú tienes un cliente pues que es un gran cliente y le estás creando ese tipo de plugin. Bueno, la licencia GPL, como decíamos, es del año 92, pero 91. Entonces, desde ese año hasta hoy la cosa ha cambiado mucho. No había pues software as a service como hay hoy en día, no había cloud computing ni nada por el estilo, ¿no?
La licencia GPL ha ido evolucionando y a día de hoy existe la versión A0 de la licencia GPL. ¿Qué es la versión A0? Bueno, si os vais a las preguntas frecuentes de la licencia de GPL, podréis ver que la lección A0 se ha hecho para precisamente el plugin o el código que es distribuido. Esta licencia, en resumen, nos hace ver que si tu plugin es distribuido, pero no en un marketplace o en un sitio público, es decir, si tú simplemente tienes una instalación de tu plugin en un sitio en el que estás usando como servicio, as a service, no estás obligado a enseñar o a mostrar el código o a publicarlo libremente. Por lo tanto, el que crees un plugin para WordPress no quiere decir que estés obligado a liberar tu código siempre y cuando estés cumpliendo la licencia. Pero ten en cuenta que si quieres ganar dinero con un plugin y lo estás vendiendo en un marketplace, cualquier persona tiene que poder acceder a ese código. Eso no te obliga a tener que subirlo a GitHub, pero si alguien compra una licencia para ese código, también está comprando el código en sí. Esa es la base de GPL, que el código es libre. Volvamos de nuevo a cómo tenemos que licenciar nuestro código. Bueno, como decíamos, en nuestro header, en el header del archivo principal del plugin, tenemos que poner un comentario con la licencia. Podemos hacer dos cosas, simplemente poner el tipo de licencia o poner el tipo de licencia y el texto de la licencia en sí. Puedes hacer lo que quieras, hay mucha gente que para ahorrar líneas de código o simplemente para que algo que no se va a leer nadie, porque creo que nadie lee los términos de condiciones ni las licencias, simplemente ponen un enlace, como es en el caso del WordPress Importer, o la licencia que es y que cada persona pues lo busque libremente. No estás obligado a versionar o a licenciar en GPL, pero sí que sea GPL o compatible.